El aire sobre Zaragoza olía a pólvora y muerte. Era mediodía del 2 de julio de 1808, y el sargento Manuel Ortega apretaba el mosquete contra el pecho mientras las balas francesas silbaban sobre las improvisadas barricadas de la Puerta del Carmen. Junto a él, una mujer de apenas 22 años cargaba un cañón con movimientos precisos que demostraban su juventud. Agustina de Aragón tenía las manos negras de pólvora y los ojos encendidos de ira. Acababa de ver morir a su marido bajo el fuego enemigo. Ahora ella ocupaba su lugar junto al cañón de bronce que defendía la entrada a la ciudad. El estruendo de la artillería francesa sacudía los cimientos de las casas centenarias. Los soldados del general Lanes habían prometido tomar Zaragoza en 3 días. Llevaban 17 días intentando romper las defensas, y cada ataque costaba cientos de vidas. Manuel observó cómo Agustina encendía la mecha del cañón. La explosión iluminó su rostro decidido mientras la metralla atravesaba las primeras filas de granaderos franceses que avanzaban en formación cerrada. Gritos de dolor se mezclaban con tambores de guerra y el grito de batalla que resonaba en las murallas. «Virgen del Pilar, no nos abandones». Pero esta escena de heroísmo tenía raíces más profundas. 6 semanas antes, Zaragoza era una ciudad tranquila en el interior de España, ajena a las grandes guerras europeas. La gente comerciaba en sus mercados, rezaba en la Basílica del Pilar y comentaba noticias extrañas que llegaban de Madrid. Hablaban de un levantamiento, de franceses, muertos en las calles de la capital, de personas que se habían alzado contra un ejército invencible. Manuel, entonces un simple carpintero, escuchaba estas historias con una mezcla de incredulidad y fascinación. Napoleón Bonaparte había conquistado media Europa. Sus ejércitos marchaban con la precisión de un reloj suizo y la ferocidad de una tormenta. España era su aliada, o eso decían los políticos madrileños. Todo cambió el 24 de mayo de 1808. La noticia del levantamiento del 2 de mayo en Madrid llegó a Zaragoza como un incendio forestal. Los madrileños habían atacado a las tropas francesas con cuchillos, piedras y mosquetes de caza. El castigo había sido brutal: fusilamientos masivos, ejecuciones sumarias, terror para aplastar cualquier resistencia. Pero algo había despertado en el alma española. No era obediencia lo que Napoleón encontraba ahora, sino una rabia ancestral. En Zaragoza las campanas de la Basílica del Pilar comenzaron a repicar llamando a la gente a las armas. El general José de Palafox, un aristócrata de 30 años con más valentía que experiencia militar, tomó el mando de la defensa de la ciudad. Manuel recordaba ese día con una claridad cristalina. Había dejado sus herramientas de carpintero y había cogido un viejo mosquete de su abuelo. Miles de hombres como él hicieron lo mismo. Comerciantes, agricultores, artesanos e incluso sacerdotes tomaron las armas. Las mujeres organizaron hospitales en conventos y confeccionaron vendas con sus propias faldas. Los niños corrían como mensajeros entre las barricadas. Zaragoza se transformó en una fortaleza viviente, decidida a resistir incluso si caían las nubes. La estrategia francesa era clara y brutal. El mariscal Lefebvre, veterano de 100 batallas, comandaba 15.000 soldados profesionales equipados con la mejor artillería de Europa. Su plan era bombardear Zaragoza hasta reducirla a escombros y luego enviar a la infantería a perpetrar una masacre ejemplar que disuadiría a otras ciudades españolas de rebelarse. Los franceses creían que los españoles eran campesinos ignorantes que huirían al primer cañonazo. No comprendían que se enfrentaban a algo más poderoso que la disciplina militar. Se enfrentaban a la furia de un pueblo que defendía su hogar, su fe y su dignidad. Las fuerzas eran completamente desiguales. Palafox contaba con apenas 4.000 soldados regulares mal equipados, algunos cañones viejos y miles de civiles armados con lo que encontraban. No había suficiente uniforme. La munición escaseaba y la experiencia militar era prácticamente inexistente. Pero tenían las murallas medievales de Zaragoza, un profundo conocimiento de cada calle y callejón, y una determinación que desconcertó a los franceses. Cuando Lefebvre envió representantes exigiendo la rendición, Palafox respondió con palabras que se convertirían en leyenda: guerra y cuchillo. No habría negociación ni compromiso. Sería victoria o muerte. El primer ataque francés se produjo el 15 de junio al amanecer. Las columnas de infantería avanzaron tras un bombardeo de artillería que duró 3 horas.
Manuel vio desde los muros cómo la tierra explotó y las casas cercanas a las defensas se derrumbaron. Entonces llegaron los soldados franceses con sus uniformes azules y sus bayonetas brillando bajo el sol. Los defensores españoles abrieron fuego desde todas las posiciones. No era el fuego disciplinado de soldados entrenados, sino disparos desesperados de hombres y mujeres que sabían que cada bala podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La batalla se convirtió en un infierno de humo y sangre. Los franceses llegaron a las murallas en varios puntos, colocaron escaleras y comenzaron a subir. Manuel disparó su mosquete hasta que el cañón se quemó. Luego usó la bayoneta, luego sus propias manos. Junto a él luchaban un panadero de 60 años y un estudiante de 16. Cuando los franceses finalmente se retiraron, dejaron cientos de muertos. Los defensores habían perdido menos, pero cada pérdida dolía como una herida personal. Esa noche, mientras curaba heridas y contaba municiones, Manuel comprendió que esto era solo el principio. Los franceses regresarían, más furiosos y decididos que antes, y ahora, 17 días después, seguían llegando. Cada día traía nuevos asaltos, nuevos bombardeos, nuevos horrores, pero también nuevos actos de heroísmo imposible, como Agustina de Aragón disparando el cañón mientras las balas enemigas convertían la madera a su alrededor en astillas. El general José de Palafox recorría las defensas cada amanecer antes de que comenzaran los bombardeos diarios. Era un ritual que mantenía el ánimo de los defensores vivo. Soldados y civiles lo vieron pasar con su impecable uniforme, siempre con una palabra de aliento, proyectando siempre una confianza que a menudo no sentía. Esa mañana del 3 de julio, mientras inspeccionaba las barricadas cerca del convento de Santa Engracia, Palafox se reunió con sus principales colaboradores para evaluar la situación. El panorama era desalentador, pero no desesperanzador. El coronel Vicente Falcó, veterano de las guerras contra Inglaterra, desplegó mapas sobre una mesa improvisada. Las posiciones francesas formaban un semicírculo que asfixiaba lentamente la ciudad. Habían establecido baterías de artillería en todas las colinas cercanas, desde donde podían bombardear cualquier punto de Zaragoza. Los suministros empezaban a escasear. El agua del río Ebro seguía fluyendo, pero el trigo almacenado en los graneros disminuía día a día. La munición era un problema aún mayor. Cada disparo contaba. Cada bala de cañón era un tesoro que no podía desperdiciarse. Palafox escuchaba los informes con expresión seria. Conocía las matemáticas básicas. 15.000 soldados franceses profesionales contra una ciudad defendida por civiles armados. La lógica militar dictaba que Zaragoza debería haber caído en las primeras 48 horas. Pero había factores que ningún manual de guerra napoleónico contemplaba. Había mujeres como Agustina cargando cañones. Había sacerdotes bendiciendo la pólvora y blandiendo mosquetes. Había ancianos fabricando granadas caseras en sótanos convertidos en arsenales improvisados. La ciudad entera funcionaba como un organismo vivo dedicado exclusivamente a la guerra. La estrategia defensiva de Palafox era necesariamente reactiva. Carecía de recursos para contraataques ambiciosos o maniobras complejas. Su plan era desangrar al ejército francés, convertir cada calle en un campo de batalla, cada casa en un fuerte. Los franceses dominaban la guerra abierta, las formaciones disciplinadas, las cargas de caballería en terreno despejado. Pero en el laberinto urbano de Zaragoza, con sus calles estrechas y edificios de piedra, las ventajas francesas desaparecieron. Un campesino con un mosquete apostado en una ventana podía detener a una compañía entera. Una barricada defendida por una docena de hombres decididos podía resistir asaltos de cientos. Manuel Ortega había aprendido estas lecciones en las trincheras. Su posición en la Puerta del Carmen era crucial porque controlaba una de las principales rutas de acceso al corazón de la ciudad. Los franceses lo sabían y concentraron ahí muchos de sus esfuerzos. Cada noche los defensores repanaban los daños del día, reforzaban las barricadas y redistribuían la munición. Manuel trabajaba junto a hombres que apenas conocía, pero con quienes había forjado lazos más fuertes que la sangre. Compartían el poco pan disponible, se contaban historias de sus familias y se prometían cuidarse mutuamente si caían heridos. Las condiciones de vida en la Zaragoza sitiada se volvían cada vez más difíciles. El bombardeo constante había destruido barrios enteros.
Familias se hacinaban en sótanos y refugios subterráneos. Los hospitales improvisados en conventos e iglesias estaban desbordados de heridos. Monjas y mujeres voluntarias trabajaban incansablemente limpiando heridas, amputando miembros destrozados y consolando a los moribundos. La muerte se había vuelto tan común que ya no provocaba lágrimas, solo una determinación más férrea de hacer pagar caro a los invasores cada metro de terreno. El 4 de julio los franceses lanzaron su ataque más ambicioso hasta la fecha. El general Lannes había recibido refuerzos, 4 batallones de refresco y 20 cañones adicionales. El bombardeo preparatorio comenzó antes del amanecer y continuó durante 5 horas ininterrumpidas. Manuel se agazapó tras sacos terráteos mientras el mundo explotaba a su alrededor. Los proyectiles de artillería cavaron cráteres en las calles, derribaron fachadas enteras y llenaron el aire de polvo y humo acre. Cuando el fuego finalmente cesó, un silencio sobrenatural se apoderó de Zaragoza. Los defensores sabían lo que les esperaba. A continuación, los tambores franceses comenzaron a sonar. Desde su posición elevada, Manuel vio las columnas de infantería formarse en perfecta geometría militar. Eran profesionales entrenados para obedecer sin rechistar, para avanzar incluso si las balas arrasaban sus filas, para matar con eficiencia mecánica. Marcharon hacia las defensas españolas como un río azul y blanco de uniformes y estalo. La artillería española abrió fuego primero. Los viejos cañones escupieron metralla que abrió brechas sangrientas en las formaciones francesas. Pero las brechas se cerraron de inmediato. Los soldados pasaron por encima de sus compañeros caídos sin perder el paso. Al llegar a 50 metros, los mosquetes españoles comenzaron a disparar. No hubo descargas coordinadas como los ejércitos regulares, sino un fuego irregular pero constante. Cada defensor cargó y disparó tan rápido como pudo. El humo de la pólvora se volvió tan denso que era imposible ver más allá de unos pocos metros. Manuel disparó hacia las sombras azules que emergían de la nube. Cargó. Mecánicamente, disparó de nuevo. Sus manos sangraban por el roce con el mosquete caliente. Le zumbaban los oídos por las explosiones. Pero siguió luchando. Los franceses llegaron a las barricadas. Comenzó el combate cuerpo a cuerpo. Bayonetas contra cuchillos, culatas de mosquete contra piedras. Manuel vio a Agustina blandiendo una lanza improvisada, atravesando el pecho de un granadero francés que había saltado el parapeto. Vio al viejo panadero caer con una bayoneta en el estómago, pero antes de morir arrastró a su asesino con él. Vio cosas que ningún ser humano debería presenciar. Actos de extrema brutalidad mezclados con sacrificios de terrible belleza. La batalla duró 4 horas. Cuando los franceses finalmente se retiraron, dejaron casi 500 muertos frente a la puerta del Carmen. Los defensores habían perdido 120. Entre los caídos estaba el joven estudiante que había luchado junto a Manuel. Aún no tenía 17 años. Sus últimas palabras fueron para su madre, quien probablemente nunca sabría dónde ni cómo murió su hijo. Manuel cerró los ojos del niño con manos temblorosas y juró que su muerte no sería en vano. Esa noche, mientras enterraban a los muertos en fosas comunes, llegaron noticias que levantaron el ánimo. En otras partes de España la gente también luchaba. En Bailén, un ejército español había derrotado a las fuerzas francesas. Fue la primera derrota significativa de las tropas napoleónicas en batalla abierta. La noticia corrió por Zaragoza como fuego en la paja seca. Si Bailén podía ganar, ellos también podrían resistir. El asedio continuaría, más cruel y sangriento que nunca. Los días se fundían en un ciclo interminable de bombardeos, asaltos y reparaciones nocturnas. A mediados de julio, Zaragoza parecía una ciudad fantasma. Barrios enteros habían quedado reducidos a escombros. Las calles estaban salpicadas de cráteres y barricadas improvisadas. Los edificios que aún se mantenían en pie mostraban fachadas acribilladas por miles de impactos de bala. Pero entre las ruinas, los defensores seguían resistiendo con una tenacidad que confundía y enfurecía a los franceses. El mariscal Lefebvre había subestimado gravemente a los españoles. Cada vez que sus tropas lograban penetrar las defensas exteriores, se encontraban con un nuevo cerco defensivo. Los zaragozanos habían convertido cada casa en un fuerte. Abrían boquetes en las murallas para disparar sin exponerse, bloqueaban calles con muebles y carretas volcadas, cavaban trincheras en los patios. Cuando los franceses tomaban una casa tras horas de combate, descubrían que la siguiente estaba igualmente fortificada.
La guerra se había convertido en una cuestión de casa por casa, habitación por habitación, donde la superioridad numérica francesa valía poco. Manuel Ortega había desarrollado habilidades que nunca imaginó poseer. Ya no era el tímido carpintero que cogía un mosquete en mayo. Ahora era un guerrero urbano que conocía cada rincón de su sector, que podía calcular las trayectorias de disparo instintivamente, que dirigía grupos de combate con gritos breves y gestos precisos. Su barba se había vuelto salvaje. Su ropa estaba manchada de pólvora y sangre. Sus ojos reflejaban la dureza de haber visto demasiada muerte, pero su determinación permanecía intacta. Agustina de Aragón se había convertido en una leyenda viviente. Su acto de heroísmo en la Puerta del Carmen fue solo el primero de muchos. Se la veía en todas partes, cargando cañones, transportando munición bajo fuego enemigo, atendiendo heridos en hospitales improvisados. Las mujeres de Zaragoza siguieron su ejemplo. Formaron brigadas que fabricaban munición, cocinaban para los defensores y transportaban provisiones. Algunos manejaban armas directamente. Los franceses, acostumbrados a guerras donde las mujeres eran meras espectadoras, no sabían cómo reaccionar ante esta resistencia femenina. El general Palafox ajustaba constantemente sus tácticas. Había organizado grupos guerrilleros que realizaban incursiones nocturnas contra las posiciones francesas. Pequeños grupos de 10 o 15 hombres se deslizaban entre las ruinas, atacaban los puestos de avanzada enemigos y desaparecían antes de que llegaran los refuerzos. Estas acciones no cambiaban el equilibrio, pero mantenían a los franceses nerviosos y asustados. Un soldado exhausto y asustado lucha peor que uno descansado y confiado. La guerra psicológica también jugó su papel. Los defensores gritaban insultos a los franceses, cantaban canciones patrióticas y religiosas, tocaban campanas a toda hora. Querían que el enemigo supiera que Zaragoza seguía viva, seguía desafiante. Los franceses respondieron con sus propias provocaciones, prometiendo clemencia si se rendían, amenazando con masacres y continuaban resistiendo. Pero tras semanas de brutal combate, ambos sabían que esto solo terminaría cuando uno fuera completamente destruido. El 20 de julio marcó un punto de inflexión en el asedio. Los franceses habían logrado establecer baterías en la orilla sur del Ebro, desde donde podían bombardear el corazón de la ciudad, incluida la Sagrada Basílica del Pilar. Para los zaragozanos, la basílica no era solo un edificio religioso, era el símbolo de su identidad, el lugar donde generaciones habían rezado y celebrado. Palafox sabía que permitir su destrucción sería un golpe devastador para la moral. Organizó una operación desesperada para neutralizar las baterías. Manuel formaba parte del grupo de asalto. 200 hombres seleccionados, armados con todo lo que pudieron reunir. Mosquetes, pistolas, espadas, cuchillos, incluso aperos de labranza convertidos en armas. Cruzarían el Ebro en barcas improvisadas, atacar las baterías al amanecer y retirarse antes de que llegaran los refuerzos franceses. Era una misión suicida, pero todos se ofrecieron como voluntarios. Entre los atacantes se encontraba Juan Martín Díez, un guerrillero castellano con fama de fantasma. Los franceses lo llamaban el empecinado y habían puesto precio a su cabeza. Era un hombre de pocas palabras pero mirada feroz, que había jurado no descansar mientras un solo francés permaneciera en suelo español. La operación comenzó a las 4 de la mañana. Los barcos se deslizaron en silencio, atravesando las oscuras aguas del río. Manuel remaba con fuerza, con el corazón latiéndole con fuerza. A su alrededor sombras similares navegaban hacia la muerte o la gloria. Llegaron a la orilla sur sin ser detectados. Los centinelas franceses dormitaban en sus puestos, confiados en que ningún español cometería la locura de atacar. Se equivocaron. El asalto fue rápido y brutal. Los españoles cayeron sobre las baterías como lobos sobre ovejas. Manuel disparó su mosquete a quemarropa contra un artillero que intentó dar la alarma. El empecinado y sus hombres clavaron cuñas en los cañones para inutilizarlos, mientras otros incendiaban la munición almacenada. Los franceses finalmente reaccionaron, pero el caos era total. En la oscuridad y la confusión dispararon tanto a sus propios camaradas como a los españoles. La retirada fue igualmente caótica. Los españoles corrieron hacia los botes mientras las balas silbaban a su alrededor. Manuel vio caer a varios camaradas, pero no pudo detenerse. Saltó a un bote y remó con una fuerza sobrehumana. Las explosiones iluminaron el cielo tras él al detonar la munición francesa. Llegaron a la orilla norte con la mitad de los hombres que se habían marchado, pero las baterías quedaron destruidas. La Basílica del Pilar estaba a salvo, al menos temporalmente. Antes de llegar a las horas decisivas, y créanme, lo que sucedió después cambió el curso de todo el asedio. Queremos saber desde qué ciudad o país lo están viendo.
Escríbanlo en los comentarios. Si quieren historias de guerra más detalladas, como suscríbete al canal y activa las notificaciones. Un me gusta ayuda a que estos importantes acontecimientos históricos lleguen a más gente. Volvamos ahora a ese fatídico momento. La represalia francesa fue terrible. Durante 3 días consecutivos bombardearon Zaragoza sin descanso. Los proyectiles caían como una lluvia letal, destruyendo hospitales, iglesias y casas. Las bajas civiles se multiplicaron. Pero los defensores no se rindieron. Cada ataque francés encontró una feroz resistencia. Los invasores habían conquistado medio mundo, pero no pudieron conquistar una sola ciudad española. A principios de agosto, la situación en Zaragoza había llegado a un punto crítico. Los suministros estaban prácticamente agotados. El pan se racionaba en cantidades microscópicas. Los heridos se amontonaban en hospitales desbordados donde no había vendas, medicinas, ni siquiera agua potable. Las enfermedades comenzaron a propagarse. Disentería, fiebres tifoideas, infecciones que mataban con la misma eficacia que las balas francesas. Manuel había perdido casi 10 kilos. Sus mejillas estaban hundidas, sus manos temblaban por la desnutrición. Pero sus ojos conservaban ese brillo fanático de quien ha decidido que la muerte es preferible a la derrota. El general Palafox se enfrentaba a decisiones imposibles. Sabía que, matemáticamente, Zaragoza no podría resistir mucho más. Las murallas exteriores habían caído en varios sectores. Los franceses controlaban barrios enteros en las afueras. Cada día el asedio se endurecía. Cada día las posiciones defensivas retrocedían un poco más. Pero rendirse significaba traicionar a miles de personas que ya habían muerto. Significaba demostrar a toda España que la resistencia era inútil. Palafox decidió que mientras hubiera un solo defensor con fuerza para empuñar un arma, Zaragoza seguiría luchando. Los franceses también sufrían. El mariscal Lefebvre había perdido casi 4.000 hombres, una cifra escandalosa para un simple asedio urbano. Sus soldados estaban desmoralizados, exhaustos tras semanas de combate sin resultados definitivos. Las enfermedades también atacaron el campamento francés. Napoleón, desde París, enviaba despachos cada vez más irritados exigiendo resultados. El emperador no entendía cómo una ciudad secundaria defendida por campesinos armados podía resistir tanto tiempo contra su grande armée. El 4 de agosto, los franceses modificaron radicalmente su estrategia. Decidieron concentrar toda su potencia de fuego en un único punto, el convento de Santa Engracia, que controlaba una posición estratégica clave. Si lo capturaban, podrían flanquear las defensas principales y dividir la ciudad en dos. El bombardeo preliminar fue el más intenso hasta la fecha. Durante 8 horas ininterrumpidas, 50 cañones bombardearon el convento. Las murallas centenarias se agrietaron, las torres se derrumbaron, pero los defensores no abandonaron sus posiciones. Manuel y su unidad fueron enviados como refuerzo urgente al convento. Corrieron por las calles devastadas mientras los proyectiles explotaban a su alrededor. Llegaron a Santa Engracia cuando el asalto francés ya había comenzado. El espectáculo fue apocalíptico. El convento quemados en varios puntos. Las murallas exteriores habían sido derribadas. Cadáveres españoles y franceses se amontonaban entre los escombros. Pero en el interior, los defensores continuaban luchando con ferocidad desesperada. La batalla por Santa Engracia duró 18 horas. Los franceses atacaron oleada tras oleada. Los españoles resistieron centímetro a centímetro. El combate se desarrolló en pasillos llenos de humo, escaleras resbaladizas por la sangre, salas donde los combatientes luchaban cuerpo a cuerpo en una oscuridad casi total. Manuel perdió su mosquete cuando la culata se rompió al impactar en el cráneo de un soldado francés. Recogió un sable del suelo y continuó luchando. No pensó, no sintió, solo mató para evitar ser asesinado. Agustín apareció en el momento más crítico. Los franceses habían penetrado en el patio central del convento. Los defensores españoles, reducidos a un puñado de hombres exhaustos, se prepararon para la última resistencia. Entonces llegó ella, liderando a un grupo de mujeres que portaban barriles de pólvora. La idea era una locura. Si los franceses tomaban el convento, lo volarían con todos dentro. Los invasores se retirarían con una victoria pírrica, un montón de escombros en lugar de una posición estratégica. Los franceses, comprendiendo las intenciones españolas, dudaron. Esa vacilación de segundos fue suficiente. Los refuerzos españoles irrumpieron por la retaguardia francesa, atrapándolos en una tenaza. La batalla final en Santa Engracia fue una masacre despiadada. Los franceses, atrapados, lucharon con la desesperación de animales acorralados. Los españoles no cedieron ni pidieron piedad. Cuando finalmente terminó, el convento era una ruina humeante llena de cadáveres. De los 300 franceses que entraron, ninguno salió con vida. Los españoles habían perdido 200. Pero Santa Engracia seguía en manos españoles. El plan francés había fracasado estrepitosamente.
La victoria en Santa Engracia cambió la dinámica psicológica del asedio. Los franceses comenzaron a dudar por primera vez. Habían empleado su mejor táctica, concentrando sus recursos superiores en un objetivo limitado, y aún así, habían sido derrotados. Los defensores españoles, por su parte, sentían que tal vez, solo tal vez, podrían sobrevivir. Manuel, cubierto de polvo y sangre ajena, se sentó entre las ruinas y lloró por primera vez en semanas. No eran lágrimas de tristeza, sino de absoluto agotamiento emocional. El general Palafox visitó Santa Engracia el día siguiente. Caminó entre los escombros, habló con los supervivientes, rezó por los muertos. Sabía que esta victoria era táctica, no estratégica. Los franceses seguían siendo superiores en número y recursos, pero también sabía que algo había cambiado. Sus hombres habían demostrado que podían derrotar a los franceses en igualdad de condiciones. Esa confianza valía más que 100 cañones. Las noticias de Zaragoza comenzaron a extenderse por España y Europa. Los periódicos ingleses publicaron artículos elogiosos sobre la resistencia española. En París, los círculos políticos murmuraban sobre el pantano español que consumía recursos militares necesarios en otros frentes. Napoleón, acostumbrado a victorias rápidas y decisivas, no entendía cómo un pueblo sin un ejército profesional podía causar tantos problemas. Ordenó el envío de más tropas a España, desviándolas de las campañas en Austria y Prusia. Sin saberlo, los defensores de Zaragoza estaban cambiando el equilibrio de poder en toda Europa. Pero el precio fue terrible. A mediados de agosto, Zaragoza era una ciudad fantasma. Los barrios residenciales estaban vacíos, bombardeados hasta convertirse en paisajes lunares. Los niños ya no jugaban en las casas. Muchos habían olvidado cómo era la vida sin bombardeos constantes. Las mujeres envejecían prematuramente bajo el estrés. Los hombres luchaban en estado de trance, movidos por impulsos automáticos en lugar de decisiones conscientes. Manuel observaba el horizonte desde una posición elevada. Las líneas francesas se extendían infinitamente. Pero más allá, en algún lugar, estaba la España libre, campos intactos, ciudades donde la gente vivía sin miedo. Tenía que creer que todo esto significaba algo, que los sacrificios no eran en vano. El 13 de agosto de 1808 amaneció con un silencio antinatural. Los cañones franceses, que habían retumbado sin pausa durante casi 2 meses, permanecieron en silencio. Manuel, acostumbrado a despertarse con explosiones, sintió un escalofrío de inquietud. Desde las murallas, los defensores observaban el campamento enemigo en busca de señales de un ataque final masivo, pero lo que vieron fue lo inesperado: movimiento de tropas, formación de columnas, carga de suministros. Los franceses parecían prepararse no para atacar, sino para marcharse. La noticia llegó oficialmente al mediodía. Representantes franceses solicitaron reunirse con Palafox. El general español lo recibió en las ruinas de lo que había sido el ayuntamiento. Los oficiales franceses, impecables en sus uniformes a pesar de las circunstancias, entregaron un mensaje del mariscal Lefebvre. Las tropas francesas estaban levantando el asedio y retirándose. No era una rendición formal, pero era un reconocimiento implícito de que no podían conquistar Zaragoza al precio que estaban pagando. Necesitaban esas tropas en otro lugar. España estaba demostrando ser un enemigo más formidable de lo previsto. Palafox escuchó en silencio, su rostro impasible. Luego respondió con palabras mesuradas. Los franceses podrían retirarse sin ser acosados, si lo hacían de inmediato. No habría persecución. Los zaragozanos estaban demasiado exhaustos para contemplar operaciones ofensivas. Ambos bandos habían sangrado terriblemente. Era hora de que esa pesadilla específica terminara, aunque la guerra mayor apenas comenzaba. Las campanas de Zaragoza sonaron esa tarde. El sonido que durante semanas había llamado a la gente a las armas, ahora anunciaba la victoria. Los defensores emergieron de sus posiciones, mirándose con expresión de asombro. Habían resistido. Lo imposible había sucedido. Un ejército de campesinos, artesanos y mujeres había derrotado a la gran armée de Napoleón. Manuel abrazó a sus compañeros, hombres a quienes consideraba hermanos, aunque desconocía sus apellidos. Las lágrimas surcaban sus mejillas ennegrecidas por la pólvora. Eran lágrimas de alivio, agotamiento y dolor por todos aquellos que no vivirían para ver ese día. Agustina de Aragón recibió honores especiales. Palafox la nombró oficialmente sargento del ejército español, una distinción extraordinaria para una mujer en aquella época. Pero más importante que los títulos era el respeto que se había ganado. Los soldados la saludaban como a una igual. Los civiles la veneraban como a una santa secular. Su imagen,
Disparando el cañón mientras las balas caían a su alrededor, se convertiría en un símbolo de la resistencia española. Los pintores la inmortalizarían. Los poetas escribirían versos en su honor y las generaciones futuras estudiarían su valentía. Pero la victoria tuvo un sabor amargo. Zaragoza quedó devastada. Se estimaba que habían muerto 2.000 defensores y 4.000 civiles. Los heridos se contaban por miles, muchos con discapacidades permanentes. Barrios enteros eran ruinas inhabitables. Los suministros estaban completamente agotados. Las reservas de alimentos apenas durarían unos días. La munición era un problema aún mayor. Las enfermedades seguían causando muertes incluso después del cese de los combates. La ciudad que había resistido al ejército francés se enfrentaba ahora a enemigos invisibles, el hambre, el tifus y la disentería. Los franceses se retiraron ordenadamente llevándose consigo a los heridos y el equipo que pudieron recuperar. Dejaron atrás cementerios improvisados con miles de tumbas marcadas únicamente con toscas cruces. También dejaron atrás un pueblo transformado. Los españoles que habían vivido el asedio nunca volverían a ser los mismos. Habían descubierto capacidades de sufrimiento y resistencia que desconocían poseer. Habían aprendido que los ejércitos profesionales no eran invencibles, que la determinación y el sacrificio podían compensar la inferioridad numérica y de equipo. Las consecuencias estratégicas del primer asedio de Zaragoza resonaron en toda Europa. En España, otras ciudades se inspiraron en el ejemplo. Si Zaragoza pudo resistir, ellos también. La resistencia se organizó en consejos locales que coordinaban la defensa y la guerra de guerrillas. Los franceses, que esperaban recorrer España como lo habían hecho en Italia y Alemania, se vieron atrapados en una guerra de desgaste sin un final claro. Napoleón se vio obligado a intervenir personalmente, trayendo a toda la gran armée a España en el invierno de 1808. En París, en este punto de la batalla, y antes de explicar las consecuencias finales de esta operación, construyamos una comunidad. ¿De dónde eres? ¿España, México, Argentina, Colombia o de algún otro lugar? Comparte tu opinión sobre esta histórica batalla. Si te gusta este contenido, apóyanos con una suscripción. Continuemos con las dramáticas consecuencias. En Inglaterra, el gobierno decidió apoyar activamente la resistencia española. Enviaron tropas bajo el mando de Arthur Wellington, el futuro duque de Wellington, quien libraría brillantes campañas en la península. Los suministros británicos, armas y dinero fluyeron a España, sosteniendo la guerra de guerrillas que consumió los recursos franceses. La resistencia española se convirtió en un factor crucial en la decadencia del imperio de Napoleón. Manuel Ortega nunca regresó a su trabajo de carpintero. La guerra lo había transformado irreversiblemente. Se unió a las guerrillas del Empecinado, puchando en incontables escaramuzas por toda Castilla. Sobreviviría a la guerra, pero llevaría cicatrices físicas y psicológicas hasta su muerte en 1847. En sus últimos años contó a sus nietos historias del sitio de Zaragoza, historias que parecían increíbles pero eran rigurosamente ciertas. Los niños escuchaban fascinados sobre la bisabuela que disparaba cañones y el abuelo que luchó en ruinas humeantes. La Guerra de la Independencia Española continuaría durante 6 años más, hasta 1814. Zaragoza sufriría un segundo asedio en 1809, aún más terrible que el primero, y finalmente caería tras una resistencia épica. Pero el ejemplo del primer asedio permanecería vivo. Había demostrado que el espíritu humano, la determinación de defender el hogar y la libertad, podían superar la tecnología superior y la disciplina profesional. Fue una lección que resonaría en futuros conflictos, inspirando la resistencia contra la ocupación en todo el mundo. Los franceses nunca olvidaron Zaragoza. Los veteranos franceses del asedio desarrollaron un respeto peculiar por los enemigos españoles. En memorias escritas décadas después, los oficiales napoleónicos admitieron admiración por el coraje español, aunque maldijeron la terquedad que les costó tantos camaradas. Fue un reconocimiento tácito de que se habían enfrentado a algo extraordinario, un pueblo entero convertido en un ejército, una ciudad transformada en una fortaleza viviente. El legado del primer asedio de Zaragoza va más allá de las cifras militares y los mapas de batalla. Representa un momento decisivo en la historia española, un punto en el que un pueblo decidió que algunas cosas valen más que la vida misma. La resistencia de aquellos 2 meses de verano de 1808 no solo salvó una ciudad,
sino que cambió el curso de la historia europea. Sin Zaragoza, sin el ejemplo de que los franceses podían ser derrotados, la historia de las guerras napoleónicas habría sido diferente. Los historiadores debaten cuánto influyó Zaragoza en la caída de Napoleón. Las opiniones varían, pero hay consenso en puntos fundamentales. En primer lugar, el asedio reveló que España no sería una conquista fácil. Los recursos militares que Napoleón esperaba desplegar en Austria y Rusia quedaron atrapados en la península ibérica. En segundo lugar, la resistencia española inspiró a otros pueblos europeos. Si los campesinos españoles pudieron derrotar a la Grande Armée, también lo hicieron alemanes, italianos y rusos. En tercer lugar, la guerra de guerrillas desarrollada en España se convirtió en un modelo para futuros movimientos de resistencia en todo el mundo. La figura de Agustina de Aragón alcanzó dimensiones míticas. Goya la inmortalizó en grabados que circularon por toda Europa. Lord Byron escribió versos celebrando su valentía. Se convirtió en un símbolo no solo de la resistencia española, sino también de la capacidad de las mujeres en la guerra. En una época en la que las mujeres eran consideradas incapaces de ejercer la violencia militar, Agustina demostró lo contrario. Su legado inspiró a generaciones de mujeres que lucharon en conflictos posteriores, desde las guerras de independencia de Estados Unidos hasta los movimientos de resistencia del siglo XX. José de Palafox continuó su carrera militar tras el primer asedio. Defendió Zaragoza durante el segundo asedio en 1809, aún más devastador que el primero. Finalmente fue capturado por los franceses y pasó años en prisión. Tras la guerra, recibió títulos nobiliarios y reconocimiento oficial, pero su mayor legado no fueron los títulos aristocráticos, sino haber demostrado que un liderazgo eficaz no requería décadas de entrenamiento militar. Se requería coraje, determinación y la capacidad de inspirar a otros. Palafox poseía estas cualidades en abundancia. Juan Martín Díez, el empecinado, se convirtió en una leyenda de la guerrilla española. Sus tácticas, desarrolladas durante los años de guerra, fueron estudiadas por fuerzas irregulares en conflictos posteriores. La guerrilla española demostró que los ejércitos convencionales podían ser debilitados por fuerzas pequeñas, móviles y dedicadas que contaban con apoyo popular. Fue una lección que los británicos aprenderían dolorosamente en sus colonias, que los estadounidenses reaprenderían en Vietnam, que los soviéticos experimentarían en Afganistán. Manuel Ortega representa a millones de personas comunes que, en circunstancias extraordinarias, realizan actos heroicos. No era un general ni un aristócrata, carecía de entrenamiento militar o educación formal. Era simplemente un carpintero que decidió que su hogar, su familia y su libertad merecían ser defendidas. La historia rara vez recuerda los nombres de personas como Manuel. Los monumentos honran a generales. Las calles llevan nombres de aristócratas. Pero las guerras las gana la gente común que hace cosas extraordinarias. El verdadero héroe de Zaragoza no fue un individuo específico, sino el colectivo, todo el pueblo. La ciudad de Zaragoza lleva con orgullo el recuerdo del asedio. Monumentos conmemoran batallas específicas. Placas señalan los lugares donde ocurrieron actos heroicos. La Puerta del Carmen, donde Agustina disparó su cañón, es un lugar de peregrinación patriótica. Cada año se celebran ceremonias en memoria de quienes murieron defendiendo la ciudad. Las escuelas enseñan la historia del asedio, asegurando que las nuevas generaciones conozcan el sacrificio de sus antepasados. Pero la memoria también advierte sobre el coste de la guerra. Zaragoza quedó devastada. Una generación entera creció entre ruinas, familias destrozadas. El trauma psicológico duró décadas. La victoria tuvo un precio terrible, pagado principalmente por civiles inocentes. Esta dualidad, heroísmo mezclado con horror, debe recordarse por completo. La guerra revela simultáneamente lo mejor y lo peor de la humanidad. Las lecciones militares del asedio se estudiaron en academias militares durante siglos: defensa urbana, uso de civiles armados, guerra psicológica, tácticas de guerrilla. Todos estos elementos se analizaron e incorporaron a las doctrinas militares, pero quizás la lección más importante fue psicológica, que la moral y la determinación son factores tan importantes como el número y la tecnología. Un ejército desmoralizado con armas superiores pierde contra una fuerza inferior, pero fanáticamente dedicada.
En el contexto más amplio de la Guerra de la Independencia Española, Zaragoza fue una batalla crucial, pero no decisiva. La guerra continuó durante 6 años más, hubo victorias y derrotas en ambos bandos. La península ibérica se convirtió en la úlcera española, que drenaba continuamente los recursos franceses. Cuando Napoleón invadió Rusia en 1812, gran parte de su ejército quedó atrapado en España. Al retirarse de Moscú ese invierno, no tenía reservas para reconstruir sus fuerzas, ya que éstas luchaban contra las guerrillas españolas. La historia mundial habría sido radicalmente diferente sin la resistencia española. Si Napoleón hubiera conquistado España con la rapidez que planeó, habría tenido recursos para campañas más agresivas en Oriente. Podría haber derrotado a Rusia antes de que llegara el invierno. Podría haber consolidado el control sobre la Europa continental de forma permanente. La resistencia española, iniciada en Zaragoza y Madrid, cambió este cálculo fundamental. 200 años después, un mundo muy diferente recuerda aquellos días de verano de 1808. Los recuerda no porque la estrategia militar fuera brillante, sino porque no lo era especialmente. Recuerda no porque el resultado cambiara inmediatamente la guerra, no lo hizo. Recuerda porque representa algo fundamental del espíritu humano, la capacidad de resistir contra todo pronóstico, la disposición a sacrificarlo todo por principios, la negativa a aceptar la derrota mientras haya aliento. Los nombres están grabados en monumentos: Palafox, Agustina, El Empecinado. Pero los innumerables Manuel Ortega, ancianos panaderos, jóvenes estudiantes, madres protegiendo a sus hijos, son los verdaderos héroes. Convirtieron a Zaragoza en un símbolo de resistencia que inspiró a generaciones. Su legado perdura cada vez que un pueblo oprimido decide alzarse contra un opresor superior, cada vez que la gente común realiza actos extraordinarios, cada vez que alguien decide que la libertad vale más que la seguridad. Zaragoza, verano de 1808, cuando un carpintero se convirtió en guerrero, una mujer disparó un cañón, una ciudad se transformó en fortaleza. Cuando lo imposible se hizo posible porque nadie les dijo a los defensores que no podían ganar, y sin saberlo, ganaron.